Mi familia celebraba que mi hermano, el médico, salvaba vidas en el extranjero. Todos lo llamaban el orgullo de nuestra familia. Estaba a punto de brindar por él hasta que mi esposo se inclinó y me susurró: «Hay algo que no cuadra». Me quedé helada. La lasaña todavía estaba caliente cuando mi esposo, Michael, se acercó a mi oído y lo dijo: «Hay algo raro con tu hermano, David». No dejé caer el tenedor, pero casi. Alrededor de la mesa, mi familia hacía lo que siempre hacía en Nochebuena: hablar demasiado alto, pasarse pan que nadie necesitaba y reírse de las mismas historias de las que se habían reído durante 20 años. Mi madre, Mary, había sacado la vajilla buena, esa que solo usaba 2 veces al año y que lavaba a mano porque no confiaba en el lavavajillas para nada que realmente amara. Las velas parpadeaban entre el centro de mesa y la fotografía enmarcada de mi abuela al final de la mesa. Toda la habitación olía a ajo, a pino y al perfume de mi madre, el mismo que había usado desde que tengo memoria. Y mi hermano, David, era el centro de todo. Estaba sentado frente a mí con un suéter verde oscuro, relajado y tranquilo, contándole a mi padre, Robert, algo sobre un ala de un hospital en Nairobi. Mi padre estaba pendiente de cada una de sus palabras, como siempre lo hacía. Mi madre rellenó el vaso de agua de David sin que se lo pidiera, como siempre lo hacía. Y mi tío Bill, 2 asientos más allá, ya estaba preguntando si podía mostrarle una foto a los vecinos. Así eran las cosas. Cada vez que mi hermano volvía a casa, el mundo se inclinaba ligeramente en su dirección, y el resto de nosotros orbitábamos a su alrededor sin darnos cuenta. Mi esposo, Michael, sentado a mi lado con una mano apoyada en el respaldo de mi silla, no había cambiado de expresión en absoluto. Seguía sonriendo por algo que mi tía Susan había dicho un momento antes. Para cualquiera que lo mirara, parecía perfectamente relajado, pero sus ojos se habían posado en mi hermano y no se apartaban. Bajé la voz. ¿A qué te refieres? Levantó su vaso de agua lentamente. Te lo diré después. Quise presionarlo en ese mismo instante. Quería preguntarle exactamente qué había notado, cuándo y por qué su voz tenía ese tono particular. Ese tono tranquilo y cuidadoso que, tras 4 años de matrimonio, yo sabía que no surgía de la nada. Michael había pasado 11 años trabajando en investigaciones financieras federales antes de que su firma lo reclutara para la contabilidad forense privada. No era un hombre dramático. No decía cosas como «hay algo raro», a menos que realmente hubiera algo raro. Así que dejé mi tenedor sobre la mesa y observé a David terminar su historia. David tenía 35 años, era 7 años mayor que yo. Ese tipo de diferencia de edad significaba que nunca habíamos compartido realmente la infancia, pero siempre habíamos compartido a los padres. Al crecer, él había sido el chico de oro. No de una manera cruel o evidente, sino de la forma en que ciertas personas parecen ir por la vida con el viento siempre a su favor. Era inteligente, encantador y sabía cómo hacer que los adultos se sintieran interesantes cuando hablaba con ellos. Cuando anunció a los 22 años que iba a postularse a la Facultad de Medicina, nadie se sorprendió. Cuando lo aceptaron, mi madre lloró durante 20 minutos. Mi padre se lo contó a todos en su oficina. Y cuando mi hermano se graduó, cuando se convirtió en médico, cuando se fue a hacer trabajo médico internacional que lo llevó primero a Perú, luego a Uganda y después a la Organización de Ayuda en África Oriental, donde había pasado la mayor parte de los últimos 6 años. Según la línea de tiempo de la familia, mis padres sintieron ese tipo de orgullo que no tiene techo. El tipo de orgullo que llena una habitación antes de que nadie siquiera mencione el tema. Yo no había dudado de nada de eso. Ni una sola vez. Ni siquiera un poco. Conduje a casa esa noche repasando la cena en mi mente, tratando de ver lo que Michael había visto. Él estaba callado en el auto. Solía estarlo después de las grandes reuniones familiares. No es que fuera antipático con mi familia, ellos le agradaban y él a ellos, pero era el tipo de persona que necesitaba quietud después del ruido. Y había aprendido temprano en nuestro matrimonio a no llenar ese silencio con charlas triviales solo por llenarlo. Así que esperé hasta que estuvimos adentro, con los abrigos colgados junto a la puerta y la pequeña lámpara de la sala arrojando un cálido círculo de luz sobre el suelo. Dime, le pedí. Sirvió 2 vasos de agua y se sentó a la mesa de la cocina. Hacía esto cuando estaba pensando detenidamente, se sentaba en la mesa en lugar del sofá,
como si el acto de sentarse derecho le ayudara a organizar las palabras. Cuando tu tío Bill le preguntó sobre la clínica en Nairobi, dijo, David describió el diseño de las instalaciones, el quirófano y los protocolos de suministros. Me senté frente a él. Y la forma en que describió la cadena de suministro, el ciclo de adquisiciones que mencionó. Así no operan las ONG médicas internacionales. Al menos no las grandes. Es un pequeño detalle, el tipo de cosa que no notarías a menos que hubieras pasado tiempo observando cómo funcionan realmente esas organizaciones. Hizo una pausa. Trabajé en un caso de fraude hace 3 años. Uno de los socios tenía vínculos con una organización humanitaria que estaba siendo auditada. Pasé 8 meses dentro de su estructura financiera. Sé cómo se manejan. Crucé las manos sobre la mesa. ¿Estás diciendo que se equivocó en un detalle? Estoy diciendo que el detalle en el que se equivocó era operativo, no un dato que uno simplemente olvida. Es el tipo de cosa que solo sabrías si realmente hubieras trabajado en ese entorno. Por un momento, ninguno de los dos habló. Desde algún lugar afuera, un auto pasó lentamente, sus faros barriendo la pared. Ha estado allí 6 años, le dije. Sé que la gente a veces se confunde al hablar. Sí, dijo. ¿Lo hacen? Pero también está la pregunta que tu padre le hizo sobre el programa de residencia. David desvió el tema 2 veces antes de que tu tía Susan cambiara de conversación. Yo había notado la evasiva. Me había dicho a mí misma que era modestia. No dormí bien. Me quedé recostada de lado, mirando las sombras de la luz de la calle moverse por el techo, intentando construir una explicación razonable para todo lo que Michael había dicho. David estaba cansado de viajar. David había estado haciendo este trabajo el tiempo suficiente como para que ciertos detalles se difuminaran. David siempre había sido un poco reservado sobre las partes más duras del trabajo, todos habíamos asumido que era porque no quería ser una carga para nosotros. Michael estaba despierto a mi lado. Lo supe por su respiración. Si me equivoco, dijo en la oscuridad, sin que yo preguntara, entonces nada cambia. Tu familia nunca tiene que saber que investigamos. Esa era su particularidad. Pensaba en el costo de tener razón, pero también pensaba en el costo de equivocarse, y entendía la diferencia entre ambos. ¿Y si no te equivocas? Pregunté. Se quedó en silencio un momento. Entonces es mejor saberlo en silencio. Me volví hacia él. ¿Cómo se ve, en silencio? Registros públicos, dijo. Licencias estatales, registros de exalumnos. El tipo de información que ya es pública. Miré el techo un rato más. Luego dije, está bien. A la mañana siguiente era Navidad. Mis padres nos esperaban para desayunar a las 9. Llegamos a las 10:30, lo que le dio a mi esposo 1 hora y media en la mesa de la cocina con su computadora portátil, mientras yo me sentaba frente a él con ambas manos envueltas alrededor de una taza de café que ya se había enfriado. Empezó donde empieza cualquier rastro de papel, el principio. Inscripción en la Facultad de Medicina, registros de graduación, bases de datos de licencias, cosas que, si mi hermano se hubiera convertido en el médico que decía ser, serían fáciles de encontrar. Durante los primeros 20 minutos, sentí que mis hombros se relajaban lentamente. Había menciones, una actualización de exalumnos en un boletín de la universidad de hace años, un listado profesional que coincidía con la línea de tiempo. Luego, Michael se acercó más a la pantalla. Este registro de licencias, dijo lentamente, lo cataloga como inactivo. Dejé la taza. ¿Qué significa eso? Significa que tuvo licencia en este estado en algún momento, y luego la licencia no fue renovada. Fruncí el ceño. Tal vez no necesita una licencia nacional si ejerce internacionalmente. Es posible, dijo. Pero el personal médico de las ONG internacionales generalmente mantiene algún tipo de verificación de credenciales. Déjame revisar la organización que mencionó anoche. ¿Tecleó? Se quedó inmóvil. ¿Qué? Pregunté. Giró la pantalla hacia mí. La organización de ayuda que mencionó, con la que dijo haber estado trabajando los últimos 3 años. Su directorio de personal es de acceso público.
Práctica estándar de transparencia para organizaciones sin fines de lucro. Miré la pantalla, una página web sencilla, una lista de nombres. El nombre de David no estaba en ella. Me alejé de la mesa y caminé hacia la ventana. Afuera, los hijos de mis vecinos ya estaban en el jardín en pijama, arrastrando algo por la nieve ligera. Una mañana de Navidad ordinaria. Los observé por un momento antes de poder hablar. Podría estar bajo una categoría diferente, dije. Un puesto por contrato, no en plantilla. Sí, dijo Michael. Ya estaba buscando. Pero hay algo más. Abrió otra ventana. Su clase de graduación de la Facultad de Medicina. Hay una página de reunión, perfiles de la mayoría de los graduados. El suyo no está. La gente opta por no aparecer en esas cosas. ¿Lo hacen? Me miró fijamente. Jessica, no te estoy diciendo que esto sea una certeza. Te estoy diciendo lo que veo. Me había llamado por mi nombre. Lo había usado a propósito. Estaba siendo amable conmigo, de la misma manera que eres amable con alguien que lleva algo más pesado de lo que esperaba. ¿Hay alguien que lo conociera durante ese tiempo? Pregunté. Alguien de la escuela. ¿Alguien qué? Eso era lo que iba a sugerir, dijo. Pensé por un momento. Luego me acordé de alguien. Mi hermano tuvo un compañero de cuarto durante sus 2 primeros años en la Facultad de Medicina. Lo había conocido una vez en un evento adyacente a una graduación hace años, un hombre alto y tranquilo llamado Kevin, que había llegado a ser cirujano ortopédico en Cleveland. Mi madre aún recibía tarjetas de Navidad de la madre de Kevin, lo que significaba que en algún lugar de la libreta de direcciones de mi madre, en el cajón de la cocina debajo de los menús de comida a domicilio, había un número. Lo encontré a las 11 de la mañana, de pie en la cocina de mis padres, mientras mi hermano estaba sentado en la sala viendo fútbol con mi padre. Le había dicho a mi madre que necesitaba que me prestara un bolígrafo. Ella señaló el cajón y volvió a su pastel. Le envié un mensaje de texto a ese número desde mi auto. Kevin me devolvió la llamada en 4 minutos. Tenía una voz directa, la de una persona que no perdía el tiempo con preámbulos. Cuando me presenté y mencioné el nombre de mi hermano, hubo una pausa que me dijo algo antes de que él pronunciara una sola palabra. No he hablado con David en mucho tiempo, dijo Kevin. Lo sé, dije. Siento molestarte. ¿Solo? Estoy tratando de entender su línea de tiempo un poco mejor por un asunto familiar. Otra pausa. Más corta esta vez, pero más pesada. ¿Qué quieres saber?, preguntó. Miré a través del parabrisas hacia la calle tranquila. Él se graduó. El silencio que siguió fue el más largo hasta entonces. No, dijo Kevin. No lo hizo. La palabra aterrizó de la misma manera que la primera advertencia de mi esposo, no con fuerza, sino con peso, como algo que se deja caer desde una altura sobre una superficie blanda. Presioné el teléfono más fuerte contra mi oreja. ¿Qué pasó? Kevin exhaló lentamente. No fue una sola cosa. Le costó trabajo el 2.º año. Los cursos, la presión, todo el entorno. Algunas personas descubren en la escuela de medicina que no quieren dedicarse a eso de la manera que pensaban. Eso no es un fracaso. ¿Pasa? Hizo una pausa. Pero él no se lo dijo a nadie. Simplemente dejó de asistir. Para cuando la escuela procesó su retiro, él ya llevaba 2 meses desaparecido. Se me hizo un nudo en la garganta. ¿Y la licencia que encontré? Trabajó como administrador médico por un tiempo. Algunas vías de obtención de licencias no requieren un título médico para ciertos roles administrativos. Es posible que haya usado eso de alguna manera. La voz de Kevin era cuidadosa, no cruel. Siempre asumí que había resuelto las cosas eventualmente. Tu familia parecía tan... Se detuvo. Orgullosa, dije. Sí, dijo en voz baja. Tu familia parecía orgullosa. Después de colgar, me quedé sentada en mi auto frente a la casa de mis padres durante mucho tiempo. A través de la ventana de la sala, podía ver el parpadeo azul de la televisión. La silla de mi padre,
Robert, era visible desde donde estacioné. Estaba viendo el partido con los pies en alto, como hacía todas las tardes de Navidad cuando se sentía en completa paz con el mundo. Mi hermano había construido esa paz ladrillo a ladrillo durante años a partir de algo que no era real. Volví a entrar. Mi esposo estaba en la cocina ayudando a mi madre a secar los platos. Me miró una vez, le di un pequeño asentimiento y lo entendió. Más tarde, cuando mi madre se alejó para revisar algo, se acercó a mi lado cerca del fregadero. Kevin lo confirmó, le dije en voz baja. No preguntó quién era Kevin. Lo había entendido por cómo le había descrito la llamada esa mañana. Simplemente asintió una vez, de la manera en que asentía cuando algo difícil había sido verificado y el tiempo de esperar lo contrario había terminado. Necesitas saber que lo sabes, dijo mi esposo. Lo sé. Y necesitas hacer esa parte tú, dijo. No yo. Encontré a David en el patio trasero 20 minutos después. Había salido a tomar aire. Dijo que necesitaba un minuto lejos del ruido, lo que nuestra familia siempre había tomado como la señal de un hombre que había visto cosas difíciles y necesitaba silencio para procesarlas. Incluso esa explicación, ahora lo entendía, la habíamos aceptado ciegamente. Estaba de pie cerca de la cerca que mi padre había pintado cada 2 veranos durante 30 años. Tenía una botella de agua con gas y miraba el jardín despojado por el invierno. Hablé con Kevin esta mañana, le dije. Vi el cambio en su rostro. No fue dramático. Fue más como ver una luz atenuarse lentamente en una habitación, no repentino, pero inconfundible una vez que notabas que estaba ocurriendo. Giró la cabeza un poco, pero no me miró directamente. ¿Cómo lo encontraste?, preguntó. La libreta de direcciones de mamá. Emitió un sonido corto y sin humor que fue casi una risa. Por supuesto. Hizo girar la botella en sus manos. ¿Qué te dijo? Lo suficiente, dije. El resto me gustaría escucharlo de ti. Por un largo momento, no dijo nada. Un pájaro se movió en el roble del vecino. El aire de invierno estaba quieto y frío. Me fui en el segundo año, dijo finalmente. No me retiré oficialmente. Simplemente dejé de ir, y luego fue demasiado tarde para explicarlo sin que todo se desmoronara. Hizo una pausa. Y mamá ya se lo había dicho a todo su grupo de oración de la iglesia. Esperé. Así que dije que estaba haciendo una especialización, continuó, con la voz más baja. Eso me compró tiempo, y luego la especialización se convirtió en una residencia, y la residencia se convirtió en el trabajo internacional, y para entonces habían pasado 2 años y no sabía cómo salir de eso sin perderlo todo. Finalmente me miró. Sé cómo suena eso. Dímelo de todos modos. Se apoyó contra la cerca. Trabajé en empleos reales. Administración médica, consultoría de atención médica, algún trabajo de coordinación de programas de ONG que no era clínico, pero era legítimo. Me convencí de que era lo suficientemente parecido, que todavía estaba haciendo un buen trabajo, incluso si no era lo que todos pensaban. Apretó ligeramente la mandíbula. Y me dije a mí mismo que descubriría cómo confesar la verdad eventualmente, que encontraría el momento adecuado. Y el momento adecuado nunca llegaba. El momento adecuado nunca llegaba, coincidí. Me ajusté el abrigo. Me había estado preparando para mi propio enojo, para ese tipo de furia justa que surge cuando alguien que amas te ha engañado. Pero estando allí, en el frío patio trasero, mirando a mi hermano contra la cerca donde nuestro padre solía empujarnos en un viejo columpio de cuerda, lo que sentía era más complicado que la ira. Era el dolor de la comprensión. ¿Por qué simplemente no les dijiste que te fuiste?, pregunté. En aquel entonces, antes de todo esto. Me miró durante un largo momento. Porque papá había tomado un segundo trabajo el año que empecé, dijo. Para ayudar con los gastos. Nunca me lo dijo, pero me enteré. Tomó turnos de fin de semana en una ferretería a 40 minutos de distancia durante 2 años para que yo pudiera tener lo que necesitaba en la escuela. Su voz se quebró ligeramente en los bordes. Y luego lo tiré todo por la borda porque no podía manejar la presión. ¿Cómo le dices eso a un hombre que hizo eso por ti? No tuve respuesta.
Porque lo entendí. No la elección que había hecho, sino el peso debajo de ella. Entendí cómo una mentira comienza como protección y se convierte en una prisión tan gradualmente que dejas de notar las paredes. ¿Sabes lo que pasará mañana?, le dije. Asintió lentamente. Mañana por la mañana, le dije, ¿les cuentas todo? Lo miré directamente. O lo haré yo, y será más difícil de esa manera. Se quedó callado por un momento. Luego dijo, ¿estarás ahí? No era la pregunta que esperaba. Había esperado resistencia, negociación, una petición de más tiempo. En cambio, me estaba preguntando si me sentaría a su lado cuando el mundo que había construido se viniera abajo. Sí, dije. Estaré ahí. Volví adentro y encontré a mi esposo en la cocina. Me miró y no dijo nada, y así supe que él entendía que las cosas habían ido como tenían que ir. Esa noche, tampoco pude dormir. Pero fue un tipo diferente de vigilia que la noche anterior. La noche anterior había sido ansiosa. Esta era más tranquila, el insomnio de alguien que espera que llegue algo inevitable. La mañana de Navidad llegó sin aspavientos. La casa de mis padres estaba cálida, como siempre en invierno, con ese olor particular a madera vieja y café, y el leve rastro de pino del árbol en la esquina. Mi padre, Robert, ya estaba en la mesa con el periódico, como todas las mañanas de su vida sin variación. Mi madre, Mary, estaba en el mostrador moviéndose entre la cafetera y la alacena con la eficiencia de alguien que había dirigido la misma cocina durante 30 años. David bajó las escaleras. Parecía haber dormido incluso menos que yo. Se sirvió café. Se sentó. Cruzó las manos frente a él sobre la mesa, de la manera en que lo hacía nuestro padre cuando estaba a punto de decir algo importante. Y me pregunté si siquiera se daba cuenta de que había heredado ese gesto. Mamá, dijo. Papá. Mi madre levantó la vista del mostrador. Mi padre bajó el periódico unos centímetros. Tengo que decirles algo, dijo David. Y necesito que me dejen terminar antes de decir nada. Porque si me detengo en el medio, no sé si podré volver a retomarlo. Mi padre dejó el periódico por completo. Mi madre se giró completamente desde el mostrador. Ambos se quedaron quietos de esa manera en que los padres se quedan quietos cuando sienten que algo está a punto de cambiar permanentemente la forma de las cosas. Mi hermano se lo contó todo. Les habló de haber dejado la escuela. Les habló de los 2 años de historia inventada que siguieron. Les habló del trabajo administrativo que realmente había hecho, la coordinación del programa, los años pasados en un lugar adyacente a la medicina sin estar dentro de ella. Les habló de cada vez que había dejado pasar una suposición sin corregirla, de cada detalle que había permitido que se inflara, de cada Navidad y acción de gracias en la que se había sentado en esta misma mesa y había aceptado un orgullo que no se había ganado. Su voz se quebró 2 veces. No se detuvo. Mi madre se había quedado muy quieta. Mi padre no se había movido en absoluto. Cuando mi hermano terminó, hubo un silencio que duró lo suficiente como para sentirse como un cambio de clima. Luego mi madre preguntó en voz baja, ¿cuánto tiempo llevas cargando con esto? David la miró. 12 años. Ella cerró los ojos por un momento. Cuando los abrió, estaban húmedos, pero su voz era firme. 12 años, repitió. No como una condena, sino como un dolor profundo. Mi padre se miró las manos durante un largo rato. Luego miró a mi hermano. El trabajo que realmente hiciste, dijo lentamente. La coordinación de programas, el trabajo con la ONG. Algo de eso fue real. David asintió. Todo. Solo que no era. No era lo que ustedes pensaban que era. Mi padre volvió a quedarse callado. Lo observé como lo había observado toda mi vida. Siempre que estaba decidiendo algo, la forma en que su mandíbula se movía ligeramente, la forma en que sus ojos se dirigían a la ventana y volvían. ¿Crees que necesitaba que fueras médico?, dijo finalmente mi padre. Mi hermano no respondió. Necesitaba que fueras honesto conmigo, dijo mi padre. Su voz no era fuerte. Era más pesada que fuerte. Eso es lo que necesitaba.
Mi madre se puso de pie y rodeó la mesa. Puso ambas manos sobre los hombros de David de la manera en que lo hacía cuando éramos niños pequeños. Cuando el mundo se sentía demasiado grande y ella era lo que lo hacía manejable. Él dejó caer la cabeza hacia adelante. «Oh, cariño», dijo ella. «Solo eso». Los hombros de mi hermano temblaron una vez, luego se estabilizaron. Se tapó los ojos con una mano. Mi padre, después de un momento, estiró el brazo sobre la mesa y puso una mano brevemente en el brazo de David, un gesto corto y firme. El tipo de gesto que los hombres de su generación usaban cuando las palabras eran pedir demasiado. Mi esposo, que había estado sentado en silencio a mi lado, se acercó y cubrió mi mano con la suya. Me di cuenta de que mis mejillas estaban mojadas. No lo había notado. Mi padre me miró. Su expresión era tranquila y comprensiva. «¿Te enteraste de esto antes de hoy?», dijo. No fue una pregunta. «Ayer», le dije. Él asintió lentamente. «¿Tu esposo?» «¿Él notó algo primero?», le respondí. En la cena, mi padre miró al otro lado de la mesa a mi esposo por un largo momento. Luego dio un asentimiento lento y medido. «Bien», dijo. «Solo eso». Pero, por la forma en que mi padre decía las cosas, era suficiente. Las semanas posteriores a esa Navidad fueron extrañas, de la manera en que las cosas honestas a menudo lo son. No fueron dramáticas, ni ruidosas, simplemente diferentes. La forma de mi familia había cambiado y todos teníamos que encontrar nuestro equilibrio en la nueva configuración. David se quedó en la ciudad durante enero. No se fue como yo medio esperaba que lo hiciera, de la manera en que la gente a veces huye después de una confesión, retirándose a la vida que habían construido para protegerse exactamente de esto. Él se quedó. Ayudó a mi padre a limpiar el garaje. Llevó a mi madre a sus citas médicas y se sentó en la sala de espera sin quejarse. Arregló una gotera debajo del fregadero de la cocina que había estado goteando desde el otoño. Ya no vestía la identidad del médico heroico. Era solo él mismo, lo que resultó ser alguien a quien no conocía tan bien como pensaba. Una mañana a fines de enero, vino a nuestra casa a tomar café. Michael estaba en el trabajo. Nos sentamos en la mesa de mi cocina, con la luz pálida y plana del invierno entrando por la ventana, y dijo la cosa que yo había estado esperando que dijera. «Quiero volver», dijo. Lo miré. «¿A la escuela?» «Hay programas», dijo. «Postbachillerato. Algunas escuelas de medicina tienen vías de reingreso para personas que se fueron bajo ciertas circunstancias. No es. No sería el camino en el que estaba antes. Tomaría más tiempo». Hizo una pausa. «Lo investigué la semana pasada. Hay muchos programas, en realidad. Hay más opciones de las que esperaba». Envolví mis manos alrededor de mi taza. «¿Cómo se ve eso en términos de tiempo?» 3 o 4 años como mínimo», dijo. «Probablemente más». Soltó una pequeña risa pesarosa. «Tendré 40 años para cuando vuelva a un entorno clínico. Si funciona. Si funciona». Pensé en mi padre tomando turnos de fin de semana en una ferretería a 40 minutos de distancia para que mi hermano pudiera tener lo que necesitaba. Pensé en el grupo de oración de mi madre. Todas esas mujeres juntando sus manos por un hijo que ya se había alejado de lo que ellas estaban pidiendo. Y luego pensé en la forma en que mi hermano se había visto en el desayuno esa mañana de Navidad después de que todo se había dicho. No orgulloso, no en paz, pero presente. Más presente de lo que jamás lo había visto. «Entonces empieza esta primavera», dije. Me miró. «No esperes a un mejor momento», le dije. «No lo hay». Se quedó en silencio por un momento. Luego asintió. En febrero, se inscribió en un programa de ciencias postbachillerato en una universidad a 1 hora de la ciudad de mis padres. Conducía hasta allí 3 mañanas a la semana. Estudiaba en la mesa de la cocina de mis padres por las noches, algo que mi madre trataba como la cosa más normal del mundo, sirviéndole más café sin hacer comentarios, de vez en cuando pidiéndole que le explicara algo que estaba leyendo. Porque ella siempre había sido curiosa y nunca se había considerado demasiado mayor para aprender.
Mi padre, Robert, le dijo la verdad a un vecino, y luego a otro. No como un anuncio, ni con drama, sino simplemente como la corrección de un registro de larga data. La mayoría de la gente se sorprendió. Algunos fueron crueles al respecto, de la forma en que a veces lo son los pueblos pequeños. La mayoría, al final, se instaló en la versión de las cosas a la que mi padre parecía haber llegado ya en privado, que un hombre que empieza de nuevo a los 35 años no está fracasando. Simplemente lo está haciendo tarde. Para Pascua, mi hermano había aprobado su primer semestre con calificaciones que describió como mejores que cualquier cosa que hubiera logrado a los 22. Lo dijo sin orgullo, más bien como una especie de informe incrédulo. Mi padre, al escuchar esto, no dijo nada por un momento, y luego volvió a su periódico. Pero antes de pasar la página, la comisura de sus labios se levantó. Capté ese momento. Lo he guardado. Hay algo que entendí al final de todo esto que no entendía antes. Y no estoy segura de que puedas entenderlo hasta que hayas pasado por algo similar. Las personas a las que protegemos con nuestro silencio no están protegidas por él. Solo están aisladas de nosotros, de nuestra verdadera versión. De la versión que los ama lo suficiente como para quedarse cuando la actuación se desmorona. Mi hermano había pasado 12 años cargando con una historia porque creía que necesitábamos la historia más de lo que lo necesitábamos a él. Se había hecho menos conocible para que nosotros pudiéramos estar más orgullosos. Y todo ese tiempo, habíamos estado orgullosos de una persona que solo existía a medias. La versión real de mi hermano. El que dejó la escuela porque estaba abrumado y asustado. El que pasó una década en ese desordenado terreno intermedio. El que se compró suficiente tiempo con mentiras hasta que se quedó sin espacio y tuvo que dejar de huir finalmente. Esa versión es más difícil de amar sin complicaciones. Exige más de todos. No hay una narrativa fácil a la que aferrarse. Pero es la única versión que realmente está ahí cuando intentas alcanzarla. Mi esposo me dijo algo en el viaje a casa después de la cena de Pascua, con las ventanas bajadas y el primer calor real de la primavera entrando. Lo hiciste bien, me dijo Michael. Lo miré. Yo no hice nada. Te mantuviste ahí, dijo. Eso es algo. Pensé en eso durante mucho tiempo. En lo que cuesta quedarse en algo difícil. Resistir el impulso de buscar la versión más simple de las personas. Hacer esa pregunta de la que tienes miedo escuchar la respuesta. Cuesta menos de lo que crees, y te devuelve más de lo que puedes predecir.